Bueno, buenos días. Primero agradecer la posibilidad de estar presente en este congreso y bueno, el tema que me toca es cómo afrontar una situación de epidemia. Básicamente en el grupo de las enfermedades transmitidas por mosquitos y arbovirus me pareció, y bueno, todos lo conocen, pero como es el auditorio diverso y para Argentina estamos en distintas situaciones en las provincias, recordar cuáles son los factores que influyen a nivel del medio ambiente y de nuestras ciudades para la aparición de casos de dengue. Bueno, no podemos no mencionar el cambio climático, la carencia de servicios básicos como agua y recolección, producción de elementos inservibles que no son biodegradables, también los cambios en los espacios y en la ecología de cada lugar, la adaptabilidad de los vectores, las urbanizaciones no organizadas, la pobreza, el turismo, el viaje y las migraciones y básicamente también programas no integrales sino que irregulares y fragmentados que no están ayudando en muchos casos al control. Un poco en la línea de lo que hablaba Marco, para poder entender cuándo uno tendría un brote o en qué situación de riesgo estaría para poder prepararse, recordar que estas son enfermedades vectoriales y que tenemos un interjuego de un huésped y ahí vamos a tener que saber de nuestra población cuántos son susceptibles y cuántos son inmunes, porque ahí podemos hacer una predicción o una aproximación de qué nos tocaría en cada verano para la Argentina, porque no somos endémicos por ahora. También el agente, para saber en el caso de dengue qué virus y qué serotipo viral están circulando, para poder conocer un poco el impacto de lo que nos va a ocurrir, si es dengue 1 o son otras variedades. Y también el tema de la densidad vectorial, esto, bueno, analizado a través de control de vectores por índices larvarios o por liras, levantamiento rápido de inservibles y ver la chance que tenemos y el ambiente, por supuesto, propicio para este desarrollo. Bueno, acá no es nada especial con Brasil, pero solo para mostrar cómo en nuestra provincia se propagan estas enfermedades. Arriba ustedes ven el lugar de contagio para que Marco no se sienta mal. Esta es la situación de la provincia de Santa Fe en el 2016, como nuestros 200 casos de dengue que tuvimos importados, la fuente donde pudimos entrevistar a la persona y tuvimos un antecedente de viaje franco fue a partir de Brasil y de las provincias del norte como Misiones y Formosa y también Paraguay. Entonces nuestro escenario es una persona en el escenario viajero, como ustedes ven acá, que es un viajero susceptible, porque en nuestro caso tomé provincia de Santa Fe, que viaja a un área donde tenemos mosquitos infectados o donde hay cierta endemicidad y que al regresar vuelve a un área no endémica donde sí tenemos mucho mosquito y a partir de este mosquito infectado por un viajero, que si lo identificamos rápidamente tenemos los primeros casos importados y si no lo identificamos será el retrospectivo luego de un brote que podrá contagiar a residentes que son susceptibles en áreas sin circulación. Este es nuestro mecanismo más fuerte que tenemos todos los veranos en nuestra provincia y que determina nuestro impacto en brotes. Si somos rápidos en captar los casos importados, llegaremos con brotes más pequeños y si nuestros casos importados pasan desapercibidos, tendremos brotes y retrospectivamente encontraremos, a veces sí, a veces no, la puerta de origen. Hace mucho tiempo ya existe un proyecto y estrategias de gestión integrada para trabajar en situaciones para evitar los brotes y para controlar los brotes, que es la estrategia Ejidengue, que está digamos, propuesta por Organización Mundial de la Salud y también está en nuestro país, donde las bases están relacionadas con la vigilancia epidemiológica, el manejo integrado de los vectores, el medio ambiente, la atención del paciente, el laboratorio, la estrategia comunicacional, el decir los datos y decir la realidad, que para nosotros es fundamental, y en el último tiempo también la importancia y digamos, la problematización de la vacuna del dengue para poder ver en qué escenario sería aplicable y para qué grupo poblacional. Sin embargo, todo esto que parece sencillo se complica a la luz de poder trabajar integrado en distintos espacios en donde uno tiene desde salud gobernabilidad sobre los centros de salud, la población, los centros de atención, los hospitales, el terreno, pero también hay otras áreas como la dimensión ambiental, donde está el medio ambiente, las políticas ambientales, los municipios, las comunas, los sectores de transporte, los sectores de turismo, las políticas laborales y todo lo que corresponde a otras dimensiones como los hábitos, la cultura, las características de cada población que hacen en este interjuego difícil
poder hacer un control adecuado si uno no trabaja articuladamente con distintos espacios. Yo siempre marco esto porque, bueno, nuestro primer brote, que fue en el 2009, nos interpeló a otros ministerios, y cuando nosotros estuvimos en Ercilia, nuestro primer brote, interpelamos al Ministerio de Aguas, porque en realidad, a partir de que la gente no tenía agua potable y acopiaba agua en los aljibes, encontramos que este era el mecanismo por el cual el brote se propagó. Interpelar a un Ministerio de Aguas diciéndole que porque no tienen agua tenemos dengue, a veces es difícil, porque siempre pareciera ser que salud es el responsable de lo que ocurre en eventos de salud, cuando en realidad, como ustedes ven, hay un interjuego con distintas fuerzas y poderes. Bueno, para poder evitar un brote y para poder trabajar en un brote, uno necesita vigilancia epidemiológica. Y acá solo marcar que desde el momento que uno asiste a alguien, atiende a un paciente y reporta y codifica o hace una ficha epidemiológica, ya uno es un actor clave para el brote. Y entonces en esto el sinceramiento de que tenemos que trabajar en cualquier espacio, públicos o privados, consultorios o guardias, informando lo que estamos viendo, para que alguien en un nivel central esté diciendo están teniendo muchos casos, o cuidado que gripe en el verano no hay, para poder llegar a tiempo con las acciones. Y esto muchas veces es el fracaso o la llegada tarde a partir de que no hubo notificación. También es importante que uno conozca cómo se transmiten estos agentes y poder entender cuál es el rol del mosquito, en qué momento, cuáles son las incubaciones, para poder saber, a partir de los casos pesquisados, cuánto tiempo tengo para poder hacer un abordaje. Y también, y esto sobre todo en los medios de comunicación y para confrontar a municipios y comunas, cuál es el ciclo de vida del mosquito del dengue, y que matar el que está volando con fumigaciones, la verdad que no tiene mucho sentido, sino que tenemos que trabajar básicamente con disminuir los huevos, disminuir las larvas y las pupas para poder trabajar. Esto es todo el gran desafío, porque esto es cultural, somos grandes productores de basura, y estos espacios donde tenemos espacios limpios, este es un mosquito de puertas adentro, es difícil de entender porque la gente quiere que limpiemos las zanjas, que se limpien los parques, pero en realidad tenemos muchas de estos reservorios inservibles que no podemos terminar de eliminar. Entonces, con un poco de modo de cierto algoritmo, orientación para ver cómo uno enfrentaría o cómo podría trabajar, en la mayoría de nuestras provincias, si yo tomo nuestro caso, nosotros somos un área sin casos de dengue todo el año, pero que somos, sí, recibimos o vamos a tener los casos a partir de septiembre, octubre, durante todo el año importados, pero básicamente en el verano las situaciones de brote. Nuestra primera acción está con asesoramiento en viajeros, y esto lo marco porque, bueno, es todo un tema que, por supuesto, acá tenemos un lujo al doctor Tomás Orduna en Medicina del Viajero, pero recordar que es básico el asesorar a la gente que viaja para cómo protegerse, para evitar la picadura de mosquitos, y también la importancia de que consulte frente al síndrome febril. Más allá de asesorar al viajero, nuestro interlocutor, que sería el equipo de salud, tiene que estar informado, porque muchos de los viajeros nos cuentan distintas anécdotas que han ido al médico, que le han dicho que estuvieron en un lugar con dengue y que el profesional les dijo, no, seguro que dengue no tienen. Entonces, esta vigilancia de síndrome febril es a partir de que alguien refiera que tiene un síndrome febril, hace que debamos investigar los antecedentes de viajes o si recibió viajeros, ver la zona, cómo está con respecto a la concentración de Aedes y a los cacharros o a los inservibles, y también todo el tema de participación ciudadana y mensajes comunicacionales claros para que podamos trabajar. También es súper importante, y esto la verdad que lo hemos visto en Argentina, el clarificar y el tener la información adecuada de qué pasa en las regiones cercanas a nosotros y qué pasa en nuestro país. Digo, la información que tenemos en los boletines epidemiológicos y que recibimos semanalmente hay que mirarla, porque esto nos está marcando qué le está pasando a los países vecinos, qué nos pasa en nuestro lugar, y sobre todo para poder saber qué serotipos tenemos circulando, para poder saber si algunas de nuestras localidades ya hemos tenido impacto en brotes. Es altamente probable que tengamos que esforzarnos en otras localidades donde nuestra población no tiene anticuerpos y es naif, y por lo tanto es altamente probable que ahí ocurran los casos. Este es un ejemplo de lo que nos pasa también de conocer dónde estamos trabajando. Esta es la ruta 34, nuestra ruta para la provincia de Santa Fe, y la ruta de las enfermedades y ruta de otro tipo de mercancías y traslados que todos conocen. Esta ruta tuvimos el brote de Ercilia, y como ustedes ven, pudimos encontrar a partir de Tartagal el origen de este brote por este camino, y como ustedes ven en esta, que es en el 2009, están marcadas las rutas nacionales que atraviesan la provincia de Santa Fe, y todos los puntos rojos son los casos confirmados, que coinciden
con las rutas nacionales, como para que ustedes vean cómo los viajes, las migraciones, el transporte y el intercambio condicionan muchas veces la aparición de casos en distintos lugares. ¿Por qué la participación ciudadana y cómo tenemos que acompañarnos? Porque, bueno, todo esto producimos, hay elementos que se pueden eliminar y hay que instar a que la gente lo tire, pero que no tire los elementos que no son contenedores de agua, sino que trabajemos sobre los recipientes, otros que puedan estar tapados y finalmente otros que puedan estar dados vueltas o guardados sobre techo para poder disminuir también el impacto en los brotes. Si todo esto falló, si no pudimos articular con municipios y comunas, con otros ministerios, si no pudimos asesorar al viajero, si el viajero vino y dijo que tenía síndrome febril y el equipo de salud dijo que no era dengue y tenemos un caso sospechoso, un poco para ordenarte deberíamos tener que este caso sospechoso necesita que sea notificado. Esta notificación necesitamos saber si viajó o no viajó y tomar una muestra oportuna. Esta notificación debe ser inmediata. Nosotros decimos por teléfono, por mail, por WhatsApp, hasta por paloma mensajera, para que podamos hacer acciones de control, y estas acciones de control implican visitar la casa y ver cuál es la situación en el grupo familiar, si hay otros febriles, cuáles son los elementos que tenemos ahí, si hay densidad de mosquitos, si hay inservibles, qué tipo de contactos tiene esta persona con el resto, si trabaja, dónde trabaja, qué vínculos tiene, y un poco revisar su barrio para hacer un determinado recorrido. Me dedico a la notificación inmediata. ¿Cuál es el proceso de notificación? Existe una ley en Argentina. Esta notificación es obligatoria y estamos penados por ley si no notificamos. Pero ahora ahí viene todo el tema de quién notifica. Notifica cualquier integrante del equipo de salud. Hemos tenido brotes en nuestra provincia que el bioquímico fue el que dio la alerta porque el equipo médico no lo pesquisaba. Y cuando digo cualquier integrante del equipo de salud es de efectores públicos o privados. O sea que aquí también es importante la articulación público y privada para llegar a tiempo. El segundo punto interesante es cuándo notifico. Ante la sospecha, porque si yo espero la confirmación de un resultado de laboratorio y justamente la persona, como vamos a ver, está en un periodo en el cual estoy dosando anticuerpos, tardaré casi un mes o más a lo mejor en una confirmación y llego ultra tarde. ¿Y por qué notifico? Y porque estamos todos obligados a notificar para poder controlar estas enfermedades y de alguna manera evitar los brotes, controlar los brotes o disminuir la magnitud de este brote. Hay una ficha epidemiológica de síndrome febril y acá viene el súper desafío de a qué nos enfrentamos. Nosotros trabajamos en Argentina con vigilancia integrada de síndrome febril inespecífico. Esto tiene ventajas y desventajas. La ventaja es que tenemos todas las posibilidades de pensar distintas entidades que cursen con fiebre, cefalea, mialgias de inicio brusco de menos de 7 días y sin otros síntomas, pero tenemos cada vez un abanico más grande de posibilidades. Por supuesto que este síndrome febril inespecífico nos permitirá orientarnos siempre y cuando uno interrogue o pregunte o deje hablar o escuche lo que la gente dice para poder saber a dónde estamos parados o qué realidad tenemos y a partir de un laboratorio inespecífico evaluaremos qué laboratorio solicitar. Esta es otra clave súper interesante para tener en cuenta. Como marcaba Marco, la verdad que cuando nos enfrentamos a la segunda parte del laboratorio, que es basarnos en la respuesta del huésped o en los anticuerpos, nos empezamos a encontrar con los cruces de las serologías. Así que la importancia es el diagnóstico precoz, porque para identificar de qué enfermedad estamos tratando, es decir, si estoy pensando en dengue, si estoy pensando en Zika, en chikungunya, debo buscar la ayuda de la biología molecular y también para confirmar los casos y poder decir qué serotipo tengo y poder saber qué proyección voy a tener frente a un brote o casos aislados con respecto a si serotipo 1, 4 u otros. ¿Cuáles son las claves para poder abordar a este síndrome febril y cómo trabajar desde lo individual y desde la acción en un brote? Bueno, la importancia de ver la epidemiología y preguntar. Son 2 o 3 preguntas: dónde estuvo, dónde trabaja y si hay otros parecidos o iguales que saben el barrio que están igual que él. ¿Qué examen físico hago? Esto es vital para poder categorizar los pacientes en dengue, como vamos a ver. Un laboratorio de rutina inespecífico. Esta categorización, si se queda o se va a su casa, cuándo vuelve o cuándo lo voy a ir a buscar al domicilio y pautas de alarma claras y por supuesto toda el área de la denuncia epidemiológica que ya analizamos para que podamos hacer acciones oportunas. Para poder decidir si se va a la casa, si lo interno, si tiene riesgo de terapia intensiva o no,
Existe ya un cambio en la recomendación de la clasificación de dengue, que es el DENCO, a partir luego del 2009 y de nuestra situación de epidemia que lo comenzamos a utilizar, que es poder categorizar al caso de dengue sin signos de alarma o con signos de alarma, y a partir de ahí, con signos de alarma, poder pautar cuáles de estos signos de alarma son a considerar cuando uno interroga y cuando hace el examen físico, y cuáles son las complicaciones y cuáles son las esperadas para poder trabajar. Esta categorización adecuada del paciente que nosotros hagamos hace que disminuya el impacto de internación y disminuye la posibilidad de complicaciones. También el poder cambiar el pensamiento que teníamos de que había un dengue grave al final, y que en el inicio la gente tenía un dengue leve y que solo se complicaba en el hemorrágico y esperábamos las grandes hemorragias. El saber sobre todo el momento de la caída de la temperatura o de la fiebre, que es el momento de riesgo dentro de las primeras 48 horas como para categorizar a los pacientes y poder hacer un seguimiento adecuado. Nosotros trabajamos mucho en el trabajo en terreno, así que lo que hacemos básicamente, que creo que es la gran fortaleza en la provincia, la búsqueda activa de síndromes febriles, a partir de un caso la búsqueda activa de casa por casa, la búsqueda activa y las pautas de alarma, el trabajar con los efectores cercanos al domicilio para poder armar un equipo frente a una situación de un caso importado autóctono integrado por alguien del equipo de salud, alguien de control de vectores o de la municipalidad, un grupo de gente que también nos ayuda en el descacharrado asistido, porque la gente naturaliza lo que tiene dentro de su casa, y el trabajo de fumigación intra y peridomicilio que debemos hacer a lo largo de las manzanas como para bloquear. La gran fortaleza es que nosotros hacemos revisitas semanales, es decir, que nuestra información hace que a partir del primer caso yo vuelva al lugar a la semana, vuelva a contactarme con todos estos domicilios para poder encontrar cuáles casos tengo, y estos casos que encuentro oportunamente van rápidamente a biología molecular, así que tengo una demora de confirmación desde el momento que voy al domicilio de 24 a 48 horas, con lo cual la acción de bloqueo es mucho más efectiva que si me siento a esperar que la gente venga. Este es un poco el ejemplo. Acá tengo el caso sospechoso. Este caso sospechoso vive en esta manzana. Este es el domicilio. A partir de esta manzana yo visito las 9 manzanas a la redonda. Ahora tenemos todo el Google Maps y toda la tecnología que nos ayuda. Antes era un plano en papel. Y esta es la situación en este momento, como para mostrarles cómo sirve la georreferenciación y cómo sirve este trabajo de la situación en este momento de la única ciudad que tiene caso de situación de brote, que es Rosario, en la provincia de Santa Fe, actualizado ahora en abril, cómo nosotros a partir de un caso que fue un caso autóctono, que no había viajado, se hizo el trabajo de, a partir del domicilio, las manzanas y la visita durante las semanas, que se mantiene durante 4 o 5 semanas, todas las semanas ir a los mismos domicilios. La aparición de todos los casos, todos estos casos están relacionados por trabajo, por domicilio o por visitas con los casos de este sitio, y hasta incluso una localidad que es Villa Gobernador Galvez, que también tiene un caso autóctono propio, está emparentado con este caso. Como ustedes ven, el poder ir a domicilio, el poder trabajar en terreno hace que uno pueda decir que seguramente toda esta población que vive alrededor de este foco de Rosario también es susceptible a una IF. Pero si uno logra hacer una acción o una intervención oportuna en terreno y efectiva, la verdad que con la densidad poblacional de Rosario estamos solo teniendo los casos acotados en este sitio. Ahora bien, cuando ya tenemos una situación de brote o epidemia, bueno, seguimos con todas estas acciones, pero el trabajo es mucho más arduo porque uno tiene que enfrentar brotes y focos en distintos lugares y en distintos barrios, en distintas ciudades y en distintas áreas de la provincia. Ahí ya tenemos que introducir el tema de la fumigación tan esperada por la gente, del humo que le tiran en la cara, que no corresponde, pero que la gente espera. Y por supuesto tenemos que trabajar con el Ministerio de Salud, quien va a determinar si estamos en una situación de brote o de epidemia local. Aquí sí, a partir del caso en esta manzana, trabajamos con 9 manzanas y extendemos el área porque aparecen nuevos casos, y ahí sí hacemos la fumigación espacial intra y peridomiciliaria. En síntesis, la verdad que para poder trabajar necesitamos equipos mixtos. Vieron que cuantos más actores se sumen, más efectiva va a ser la intervención en el brote. El ingresar a la vivienda por duplas o con personal que pueda estar capacitado y sepa qué preguntar y qué recomendaciones dar. Registrar los datos que tenemos para hacer una revisita o pautas de alarma si el paciente ha sido asistido en su domicilio para volver.
acompañar en el descacharrado asistido o la eliminación de inservibles asistido para que la gente tire realmente lo que necesitamos o para mostrarle cómo es una larva para que entienda, y la acción de fumigación, que es porque llegamos tarde y que debimos haber trabajado mucho más fuerte en esta área y en la vigilancia para que ahora sí hagamos una acción de volteo del que está volando para poder disminuir la densidad o el impacto del brote. Solo recordarles que para nosotros, y esto quizá lo tenemos a Marco acá, que es un lujo para las preguntas que él nos puede aportar, para nosotros en la provincia de Santa Fe no estamos aún en una situación de aplicabilidad de la vacuna de dengue, no tenemos una situación de endemicidad ni una cero prevalencia aún tan alta, quizá en algunas de las localidades de nuestro norte a futuro lo deberíamos pensar, no es por ahora con el posicionamiento de la CONAIM, la Comisión Nacional de Inmunizaciones en Argentina, una vacuna para nuestro país aún en la situación global epidemiológica, quizás sea para discutir en algunas provincias y por ahora no parece ser una estrategia importante para viajeros. En síntesis, para cerrar los casos, y esto aprendimos con la experiencia, no sirve decir que un laboratorio es negativo, porque si la sospecha epidemiológica es muy fuerte, hemos tenido PCRs negativas en pacientes que han tenido una viremia más pequeña. Así que la pata de la epidemiología y los datos de lo que la gente dice y lo que yo conozco y lo que yo estudio, la información del análisis clínico del paciente y la categorización adecuada y el rol del laboratorio, y en esto creo que el tener un laboratorio de referencia que nos acompañe fuertemente y que tenga agilidad y velocidad en los resultados hace que uno pueda cerrar y definir si está en situación de brote, si son casos aislados, si son casos importados, para poder saber dónde está parado y cómo armar toda la estrategia sanitaria que se viene frente a una situación de brote. Muchísimas gracias.